Esto es desde el Congreso y estamos no solamente en el mes de la patria, sino también en el mes en el que se abre este periodo de sesiones en el que tantas cosas han ocurrido, tantas cosas tan importantes que permiten el arranque de esta actividad legislativa, eh, pues con el desahogo de una agenda sobre cuyo contenido hoy vamos a conversar con los señores diputados Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo, el señor diputado Angelino Camal Mena de Nueva Alianza y nuestro conocido de muchos programas, don Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano. Y bueno, con ellos vamos a ir conversando con usted no solamente cuáles son los temas que se van a abordar en el trabajo parlamentario, sino también de qué manera se pretende abordar todas estas cuestiones, porque no vaya usted a creer que ya porque se hicieron las reformas, las muy famosas reformas, este asunto ya se acabó y ya no tiene materia. Al contrario, hay muchas cosas que por atender aquello no se desahogaron con la velocidad o la oportunidad que algunos hubieran querido, y sobre eso es sobre lo que vamos a conversar esta noche, esperando que a usted le interese el asunto y le aclare algunas dudas sobre lo que está ocurriendo aquí en San Lázaro, en esta emisión de Desde el Congreso. Señor diputado, pues muchas gracias por su orientación y, bueno, ¿qué está pendiente? ¿A qué se va a dedicar esta legislatura en este periodo? ¿Cuáles son los temas? Comencemos a platicar con usted. Muy bien. Pues quien impone la agenda, por lo general, pues es el Ejecutivo, que es el que tiene mayor presencia de diputados en el Congreso de la Unión y de senadores. Y ellos nos están hablando de la reforma en el campo, entre otras cosas. Y nosotros estamos preocupados porque si sigue... Y la de los niños, ¿no? La preferente del trabajo infantil. Sí, pero ahí pues todo el mundo tiene consenso, ¿no?, en dar prioridad a los niños. El problema va a ser que se refleje en el presupuesto, en los programas que se vayan a aprobar, y para que efectivamente los niños sean un sector privilegiado de la sociedad. Pero al Partido del Trabajo nos preocupa el asunto del campo porque desde el TLC, el Tratado de Libre Comercio, el campo se ha ido debilitando. Perdimos la soberanía alimentaria de los productos básicos, de las semillas básicas del campo, y se cierne una amenaza importante con el asunto del campo, que es la introducción del maíz transgénico y otros productos transgénicos que impondrían los intereses de las corporaciones transnacionales que manejan estas semillas, como Monsanto y otras, y que hay investigaciones científicas como de franceses que nos dicen que el consumo del maíz transgénico produce, hicieron estudios con ratas, y después de 2 años de estarlos alimentando con maíz transgénico resultaron con insuficiencia renal, hepática, con muchos tumores, a diferencia de los que comían maíz no transgénico. Y es grave porque ya en México casi la mitad del país que consumimos es de importación, se trae de Estados Unidos o Sudáfrica y es transgénico. Y no tenemos investigaciones serias por parte del gobierno o universidades públicas que nos digan que no es perjudicial para la salud. Le imponen la carga de la investigación a estas mismas empresas y no son documentos públicos de acceso a la sociedad, son investigaciones privadas. Entonces es un asunto grave si las reformas que hicieron en Pemex y en todo lo demás que tienden a profundizar el modelo neoliberal de privatizar el asunto de la producción agrícola, que también se podría dar en el campo a través de crear dependencia de estas semillas, de estas corporaciones transnacionales que son muy poderosas. Pues México va a seguir en el mismo modelo neoliberal que
nos ha demostrado su fracaso después de 30 años de implementación, donde ha crecido la pobreza y con ello pues la inseguridad, desempleo, etcétera. Claro. Oiga, diputado Kamal Mena, usted, aparte de de este asunto del campo, ¿advierte alguna otra iniciativa o algún otro tema que se tenga que desarrollar urgentemente en este periodo? ¿Cuál es la agenda que su partido mantiene, propone? Tenemos una agenda amplia en la que estamos construyendo propuestas muy concretas para poder impulsar reformas, acciones que puedan garantizar el desarrollo económico, social, cultural, el derecho político de todos los ciudadanos del país. Así, por ejemplo, tenemos el de garantizar la construcción de una sociedad incluyente, en donde tenemos que profundizar más. No están terminadas las reformas, ninguna está terminada. El de los derechos de las personas que hoy se encuentran de cierta manera excluidos, como los adultos mayores, las mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres, la trata de personas. Es decir, queremos reflejar en nuestras propuestas. El otro tema es el del agua, es un tema emblemático para nosotros porque es estratégico que se garantice el respeto al derecho humano por el acceso al agua. Y por otro lado, yo encuentro dos retos en el escenario en que hoy nos movemos. Nueva Alianza encuentra dos retos principales en la percepción de la gente, de la ciudadanía. Uno es la economía y dos, la seguridad. La economía porque el Ejecutivo Federal propuso como proyecto un crecimiento del 3.9% del Producto Interno Bruto y a la fecha instituciones autorizadas señalan que apenas no, al 2.8%. Eso tiene efectos muy claros en la falta de creación de empleos, se profundiza la desigualdad. Entonces tenemos que encontrar el camino de construir una ruta segura para garantizar que las desigualdades las podamos ir abatiendo. Y en cuanto a la seguridad, es otro tema. Aun cuando hay esfuerzos que se están llevando a cabo, pero claramente vemos que los homicidios, los secuestros, las extorsiones continúan, no cede. Se han focalizado en varias regiones del país y es lamentable que no se logre todavía un Estado de Derecho que vendría a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Entonces tenemos, bueno, por este lado lo de la alimentación, por este lado el agua, la igualdad, la seguridad. Por el lado del Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía, ¿cuáles son las preocupaciones de su bancada, de su grupo parlamentario? Sí, gracias Rafael, buenas noches a todos. Por un lado, lo que buscaremos es que se puedan revertir algunas reformas o atenuar los efectos más negativos de toda esta cauda de reformas regresivas que se aprobaron producto del Pacto por México y de la coalición mayoritaria que hay en la Cámara y en el Senado, precisamente para evitar que pues, sigan haciendo daño al país. La economía, todos lo sabemos, está totalmente paralizada, no mejora el salario, no se han creado nuevos empleos, cada vez hay más gente en la informalidad, casi el 60% de quienes trabajan operan en el sector informal de la economía, hay cada vez más patrones que dejan de estar en el seguro social porque lejos de representarles un beneficio les genera mayores pérdidas. Entonces la economía del país está en franca declive y esto es producto de reformas que han beneficiado a unos cuantos pero que no han beneficiado al país. Y el tema sin duda que es relevante en todo este conjunto de reformas es la corrupción. Nosotros vamos a insistir en que se combate de fondo la corrupción. La minuta de la Comisión Nacional Anticorrupción tiene ya varios meses congelada aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Nosotros queremos revisar toda la legislación en materia anticorrupción, abrir un gran debate porque no estamos tan convencidos que la solución sea crear un nuevo ente burocrático, porque todos los órganos autónomos han servido de tapadera.
el Instituto Federal de Telecomunicaciones no presentó controversia constitucional, cuando es claro que la legislación secundaria invadía competencias. La Comisión de Derechos Humanos no dijo nada en el tema de la violación de las comunicaciones privadas con la ley Telecom, ni tampoco lo hizo el IFAI con el tema de los datos personales. Es decir, estamos creando cada vez más elefantes blancos que son muy onerosos y que no atienden de fondo un problema. Entonces, en el tema de la corrupción nos parece que quizá la solución sea fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control de las dependencias y entidades del sector público para evitar que siga este flagelo. No es un problema cultural, como lo dijo Enrique Peña Nieto. La corrupción es porque hay ladrones, hay pillos en el gobierno que saquean los recursos, que hacen contratos a modo, que reciben moches, prebendas, y mientras esto siga prevaleciendo en el país, no vamos a salir adelante. El costo de la corrupción en el Producto Interno Bruto, en la vida económica del país, es brutal, y no vemos voluntad política del régimen de acabar con este problema. No le merece palabras ni siquiera en el informe al presidente de la República, salvo en entrevistas decir que es un problema cultural, y nosotros vamos a ponerle mucho énfasis al tema de la corrupción. Estaremos pendientes del tema del campo que comentaba el diputado Cantú. Nos parece que esta gente sigue jugando con fuego, creen que la paciencia del pueblo de México es infinita, que pueden seguir cometiendo atropellos, despojos, corruptelas, pero me parece que el tema que genera más conmoción social, y esto no de ahora sino de siempre, es el tema de la tierra, es el tema del campo. Entonces nosotros vamos a estar muy pendientes que por esta vía no se sigan consumando despojos y atentados. Pues muy bien, bueno, pues ahí tenemos ya un primer bloque temático de lo que va a ser este periodo o de las inquietudes que van a dominar las iniciativas, las propuestas o los señalamientos de algunos de los partidos representados aquí en San Lázaro. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos rápidamente para ampliar este abanico temático de lo que es el periodo ordinario de sesiones de la 62ª legislatura. Ahorita regresamos.